Algunas personas están orando para que Dios les provea y no se dan cuenta de las provisiones que ya tienen a su alrededor. Algunos están orando para que Dios les provea, pero no están orando para que Dios les muestre sus capacidades para recoger, para producir. Dios no tiene hijos irresponsables. Feliz año nuevo para todos. Hey, desde aquí les envío un abrazo deseando que su fe sea renovada en este nuevo año. Estamos hablando acerca de nuevo año, nuevos retos. Y habíamos hablado acerca de cruzar, eso que puede representar un obstáculo para nosotros, un impedimento, cruzarlo, ir más allá para alcanzar eso que soñamos, para alcanzar los sueños de Dios para nuestras vidas. Y teníamos una tarea y son unas preguntas que necesitábamos responder. Espero que tú hayas trabajado en esto. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Qué representa para ti un obstáculo que necesitas cruzar? A veces tiene que ver con ciertos hábitos en tu vida. A veces tiene que ver con ciertas actitudes. ¿Sabes eso que tú dices? Necesito superarlo, necesito ir más allá. Luego la pregunta, ¿es Dios quien te guía? ¿O te guía tu resentimiento? ¿O te guían tus temores? Por ejemplo, ¿qué representa para ti mojarte los pies? ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar? Porque generalmente pensamos, si tú abres el río, yo cruzaré, Señor. Y Dios está diciendo, si tú das el primer paso confiando en mí, entonces yo abriré el río. ¿Qué piedras de testimonio estás levantando? ¿Qué es eso que te va a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué es eso que va a ser una oportunidad para que puedas hablar a otros de lo que Dios ya ha hecho por ti en tu vida? Así que, nuevo año, nuevos retos. Estamos retrocediendo en el tiempo para tomar una historia. Es la historia de la conquista de la tierra prometida. Recuerden, Moisés, 1500 años, antes de Cristo, 1400 y tantos años antes de Cristo,
dirige el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero pasan 40 años. Esa gente ha dado vueltas en el desierto durante 40 años debido a su incredulidad, debido a su testarudez, debido a su falta de reconocimiento, confianza y agradecimiento. Pero ahora entonces el sucesor de Moisés, Josué, está guiando a este mismo pueblo, unas 2 millones de personas, para la conquista. Cruzan el Jordán, así como la generación anterior cruzó el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo. Esta nueva generación ha cruzado el Jordán. Dios ha intervenido. Y miren cuál es el panorama en este momento. Vamos al capítulo 5 del libro de Josué, que nos cuenta esta historia, y esta es la atmósfera y este es el panorama. Cuando todos los reyes oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Así que los reyes que vivían en esta tierra de Canaán, que estaba habitada principalmente por los amorreos y los cananeos, así se llamaban estos pueblos, y que habitaban en las montañas y también habitaban en la llanura frente al mar Mediterráneo. Pues cuando estos reyes se enteraron de lo que Dios había hecho, su corazón desfalleció, y no solo de los reyes, sino de todas estas personas. Y creo que Dios nos está recordando algo. Si nosotros somos fieles a Dios, Él puede ahuyentar cualquier gran oposición de nuestra vida y puede cambiar las actitudes de quienes se oponen a Él. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios entonces interviene para cambiar el corazón de quienes antes se han opuesto a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Ese entonces viene a ser el panorama. Así que, ¿cuál es la historia de la que hoy vamos a aprender? La preparación para la conquista. Entraste en una nueva etapa. Entraste en un nuevo año. ¿Cómo te preparas para conquistar? Para conquistar en este nuevo año. Y sabes, gran parte de esa preparación es una preparación espiritual. Es una preparación espiritual. Ellos iban a emprender todo un movimiento de conquista. Significaba enfrentar oposición, significaba enfrentar batallas. Sin embargo, algo que es notable es que la preparación de ellos fue una preparación que tenía que ver con su relación con Dios. Cuando enfrentas estos desafíos, estos retos a conquistar, ¿cuál es tu preparación? ¿Es una preparación solo material? ¿Es una preparación solo intelectual? ¿Es una preparación solo para ajustar tus capacidades? ¿O tu preparación es una preparación espiritual? Es decir, ahora alineas tu corazón con el corazón de Dios. Veamos. Dice, entonces Josué
circuncidó a los hijos de esos israelitas. Estamos en el versículo 7 del capítulo 5. Los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Mira esto. En el comienzo del capítulo 5, Dios habla con Josué y le dice que prepare como una especie de cuchillos que en realidad eran de piedras afiladas. Se buscaban piedras afiladas y le dijo, con esto vas a circuncidar a los hijos de esos israelitas. Es decir, los israelitas que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero durante los 40 años en el desierto, ninguno de esa generación había sido circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? En el caso de los israelitas, de los hebreos, la circuncisión es una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Recuerdan, Abraham es el padre de todo este pueblo. De todo este pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Abraham que esa sería una señal del pacto que Dios estaba haciendo con él. Ese pacto donde Dios le dice, mira, sal de tu tierra, sal de tus parientes, yo te voy a llevar a una tierra. Y voy a entregarte esta tierra y voy a hacer de ti una gran nación. Para que un pueblo se convierta en una nación, se requiere de un pueblo, se requiere de leyes, se requiere de gobernantes para ese pueblo y se requiere de un territorio. Durante todo este tiempo, con la salida de Egipto, Dios les había hecho a ellos un pueblo numeroso, les había dado leyes, les había dado una estructura de gobierno, pero ahora les estaba entregando lo que les faltaba para convertirse en una nación. ¿Qué era lo que les faltaba? ¿Un territorio? Sí, un territorio. Y saben que todo eso formaba parte del pacto que Dios hizo con Abraham, y ese pacto era el pacto de hacer de ese pueblo una nación que reflejaría al resto de las naciones al Dios verdadero. Es decir, Dios los iba a ubicar en un territorio para que desde ese lugar el resto de las naciones conociera a Dios. Y a través de esa nación enviaría al Mesías. Así que parte de ese pacto era entregarles un territorio. Uno se pregunta, ¿cómo es que durante 40 años no se circuncidaron? Ahí está Moisés. Moisés es el hombre que no solo dirige el Éxodo, sino que también les entrega a ellos las leyes de Dios para ese pueblo, leyes que incluían la circuncisión. Moisés era un celoso cumplidor de la ley de Dios, la ley que Dios mismo les había dado. Y al mismo tiempo era celoso en hacer que esa nación, que ese pueblo de Israel cumpliera la ley. ¿Cómo es que durante 40 años no se circuncidaron? Por cierto, para quienes todavía se preguntan, ¿qué es circuncisión? La circuncisión es un procedimiento donde se quita el repliegue de piel que cubre el órgano masculino.
el pene. ¿Ok? Y en el caso de otras naciones, la circuncisión, por ejemplo, los egipcios se circuncidaban, pero se circuncidaban una vez que llegaban a la adultez y era un signo de adultez. En cambio, para los hebreos, recuerda esto, la circuncisión era una señal de que ellos formaban parte de un pueblo que había hecho un pacto con Dios. Y la circuncisión se hacía al 8º día de nacido. Los padres circuncidaban a sus hijos como diciendo, mi hijo también forma parte del pacto que hemos hecho con Dios. Y Dios cumplirá su pacto en nosotros. Eso era la circuncisión. Sigo yo preguntando, ¿cómo es que durante 40 años en el desierto no se circuncidaron? Algunos pudiesen decir, bueno, deben ser las condiciones en el desierto. La verdad es que no se requerían condiciones muy especiales para circuncidarse, solo condiciones higiénicas. Y en los 40 años en el desierto, ellos no estuvieron moviéndose continuamente. Muchas veces se asentaron en ciertos lugares por largo tiempo, porque no aprovecharon ese momento para circuncidar a sus hijos. ¿Saben cuál es la explicación, la mejor explicación que podemos sacar de aquí? Que esa gente que salió de Egipto, su condición, la condición de su corazón era incredulidad. Recuerden, ellos dudaron de que Dios cumpliría sus promesas de llevarle a una nueva tierra. Así que si dudaban, no iban a circuncidar a sus hijos, porque recuerda, circuncidar a sus hijos era decir, formamos parte de un pueblo que ha hecho un pacto con Dios y creemos que Dios cumplirá su pacto. Si no creo que Dios va a cumplir su pacto, tampoco voy a colocar en mis hijos la señal de ese pacto. Vayamos más adelante, avancemos unos 1400 años y ahora un seguidor de Jesús, el apóstol Pablo, utiliza esta ilustración de la circuncisión para hablarnos a nosotros y veamos qué nos enseña. Dice en Colosenses capítulo 2, es una carta que escribe el apóstol Pablo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, y vamos a imaginarnos que esta carta nos la está enviando a nosotros, ¿está bien? Cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿fueron qué? Circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué te parece? En Cristo nosotros también somos parte del pacto que Dios hace con un pueblo. El pacto de convertirnos en una nación que da a conocer quién es Dios. El pacto de un pueblo que le pertenece a Él y que siempre le pertenecerá. Y lo que dice es, la circuncisión también ha sido hecha en nosotros, pero no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Quitó la naturaleza pecaminosa. Es decir, tu entrega al pecado
Tu búsqueda de llenar tus necesidades a tu manera y no a la manera de Dios. Tu concepción egoísta de la vida, que dice, no me importa lo que tú pienses, buscaré lo que quiero. Dios lo quita de tu corazón y comienza a darte el deseo de agradarlo a Él. Y esa es la gran circuncisión que Dios hace en nosotros. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Por eso a través de las generaciones, los creyentes cuando se bautizan hacen una declaración. ¿Cuál es la declaración que hacen los creyentes? Y que han hecho desde el primer siglo. ¿Cuál es esa declaración? Muero para el mundo y vivo para Cristo. Sí. Y aquí Pablo lo explica, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¡Ey! Mira esto. La circuncisión espiritual en nosotros no ocurre porque nos bautizamos. La circuncisión espiritual ocurre en nosotros debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Es decir, cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, eso es una parte. Pero debo creer que Dios, con su gran poder, le levantó de los muertos. Y que ese poder que le dio vida a Cristo, también me da vida a mí. Una vida nueva. Una vida nueva. Así que mira esto. Yo me bautizo porque creo. Yo me bautizo porque creo. No me bautizo para que esto ocurra. Hay personas que piensan, debo bautizarme para que esto ocurra. No. Es lo contrario. Me bautizo porque confío en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ahora, tú dirás, yo confío en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder ahora opera en mí, dándome una nueva vida. Si crees, entonces bautízate. Este es el punto. Esa nueva generación no fue circuncidada por una razón. Sus padres no creían realmente en que Dios cumpliría su pacto. La circuncisión era una señal del pacto, de que eran un pueblo que confiaba. Así que si no confiaban, no había razón para colocar esa señal. Lo mismo digo, si tú no crees en el gran poder de Dios que cambia y transforma la vida, que nos lleva a una vida nueva y diferente, no hay sentido en que te bautices. No hay sentido en que solo vivas prácticas cristianas. Sabes, hay algunas personas que si tú le preguntas, ¿por qué haces esto? Ah, porque la religión me obliga. ¿Y por qué no haces aquello? Ah, porque la religión me lo prohíbe. ¿Conocen gente así? No hago esto porque la religión me lo prohíbe. Hago aquello porque la religión me obliga. Se les llama sacramentalistas.
son como personas que solo cumplen sacramentos. ¿Llegaste a ser así? Solo cumplir sacramentos, pero no había fe, no había convicción, no había una comprensión plena de por qué hago lo que hago. Mira mi punto. Yo me bautizo para reflejar mi fe. Mi fe. No al revés. No es que me bautizo para tener fe. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus prácticas cristianas? ¿Las haces para reflejar tu fe o las haces solo como una obligación? ¿Vives por fe y convicción o vives solo por un sentido de deber? Si vamos a prepararnos para conquistar lo que Dios tiene para nosotros, debemos asegurarnos de que nuestras prácticas reflejen realmente nuestra fe. Que tus prácticas, que mis prácticas cristianas reflejen realmente mi fe. Cada cosa que practico como creyente va a reflejar mi fe. Voy a darles un ejemplo. Yo voy a respetar a mis autoridades y las voy a respetar no porque mi religión me prohíba o no algo. Las voy a respetar porque en mí hay una firme convicción que al respetarla estoy reflejando a Jesús con mi vida. Y que al respetarlas yo estoy ganando beneficios que Dios trae a mi vida y estoy evitando consecuencias. Yo voy a decir la verdad, no porque la religión me prohíba una cosa u otra, sino porque en mí hay una convicción de que al decir la verdad yo estoy reflejando a Jesús, quien es la verdad. Y en mí hay una convicción que al decir la verdad, yo estoy evitando ciertas consecuencias. Pero estoy trayendo a mi vida bendiciones. Las bendiciones de actuar con honestidad, de ganar la confianza de otros, de fortalecer mi relación con otros. ¿Te das cuenta de lo que digo? Asegúrate de que tus prácticas reflejen tu fe y que no sean prácticas muertas y que no solo sean dogmas, no, que sean un valor en tu vida. Son convicciones. Tú sabes lo que haces para Dios y sabes por qué lo haces. Y entiendes de esa manera cómo reflejas tu pacto con Dios y cómo obtienes beneficios de vivir así. ¿Está bien? Esta será una gran preparación. Luego sigue diciendo, versículo 10, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. ¡Wow! Y esto también es muy importante. Recuerden, ellos han cruzado el Jordán. Están en la llanura de un lugar que ellos mismos llaman Gilgal. ¿Ok? Por cierto, donde levantaron el monumento de testimonio. Ese memorial de lo que Dios había hecho abriendo el Jordán. Están en esta llanura de Gilgal y frente a ellos están las montañas. Y en esas montañas hay ciudades que se han construido
durante muchos años. Son ciudades fortificadas, es decir, son ciudades con murallas a su alrededor, bien protegidas. Y estando allí, fue que circuncidaron a sus hijos. O mejor dicho, fue que todos se circuncidaron. Imagínate tú, van a enfrentar batallas y se circuncidan. ¿Se imaginan hombres? Se producen una herida en una parte muy sensible del cuerpo. Y luego tienen que esperar varios días para curarse. ¿Cómo es que hacen eso si van a enfrentar grandes batallas? Porque están confiando primeramente en el Señor. Porque ellos dicen, vamos a buscar primero a Dios antes de enfrentar lo que debemos enfrentar. Jesús dijo, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás les será dado. ¿Esa es tu actitud? Frente a las cosas que quieres hacer, conquistar, frente a las batallas que quieres enfrentar, que sabes que vas a enfrentar. Pero algo más que hicieron es que celebraron la Pascua. Esto también es muy importante. ¿Saben cuánto tiempo tenían sin celebrar la Pascua? Aproximadamente 39 años. La generación igual que salió de Egipto, la primera vez que celebró la Pascua, o cuando establecieron la Pascua, mejor dicho, fue esa noche en que Dios envió el ángel de la muerte para llevarse a los primogénitos de todos los que vivían en Egipto. Pero el ángel no tocó a los primogénitos de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron un cordero y lo ofrecieron en sacrificio. Y la sangre de ese cordero la colocaron alrededor de las puertas, alrededor de las ventanas, y cuando el ángel, esto es lo que dice la Biblia, cuando el ángel pasó por las casas, el ángel de la muerte no tocó a los que vivían en estas casas, es decir, a los hebreos. Así se estableció la Pascua. Esa noche ellos comieron pan sin levadura, hierbas amargas, y ofrecieron en sacrificio al cordero, y comieron apresuradamente. Al día siguiente salieron hacia su libertad. Pero escucha esto. La siguiente vez que ellos celebraron la Pascua fue en su salida al desierto. Estaban frente al monte Sinaí, el monte donde Dios entregó las tablas de la ley. Ahí celebraron la Pascua. Pero durante aproximadamente 39 años no volvieron a celebrarla. No volvieron a celebrarla. Es esta la segunda vez cuando la celebran. La nueva generación está celebrando la Pascua. La nueva generación, antes de enfrentar el reto y los desafíos y la conquista, ¿sabes lo que hace? Se detienen para recordar lo que Dios hizo por ellos y de dónde los sacó. Quiero decirte algo, la Pascua tiene que ver con nosotros. Porque igual como el cordero fue sacrificado por cada familia, un cordero, para que la muerte no les tocara, igual Cristo es el cordero que Dios entregó por nosotros para que hoy tengamos vida. Jesucristo es nuestra Pascua. Y aquí vengo
recuerda lo que Cristo hizo por ti y de dónde te sacó. Antes de enfrentar los retos de una nueva temporada, los retos de un nuevo año, recuerda, la preparación debe ser espiritual. Y dentro de esa preparación espiritual necesitamos celebrar nuestra Pascua. Siempre que recuerdo lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios hizo por mí a través de Cristo, siempre que recuerdo de dónde me sacó, yo estoy celebrando la Pascua. Y eso me ayuda para enfrentar retos, desafíos, para conquistar. Es mi preparación espiritual. Ahora, sigue diciendo, y vamos al versículo 11. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Esto es muy importante. Hasta ahora ellos no habían comido pan y no habían comido de la cosecha de la tierra. ¿Saben por qué? Porque habían estado vagando en el desierto, así que no tenían cosecha, no tenían sembradíos. ¿Qué comían entonces? Ajá, algunos ya lo saben. Y aquí está la explicación en el versículo siguiente. El maná dejó de caer, es decir, lo que ellos habían comido había sido maná. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Si vas a Deuteronomio, cuando Moisés está diciéndole a esta nueva generación acerca de la tierra que van a conquistar, Moisés les da una profecía. Moisés les dice, mira, ustedes van a cosechar de lo que no sembraron. Ustedes van a vivir en ciudades fortificadas que no construyeron. Ustedes van a disfrutar de todo eso. Y en este momento ellos están comenzando a disfrutar. ¿Cómo es que están comiendo pan sin levadura? ¿Cómo es que están comiendo de las cosechas de Canaán si ni siquiera les ha dado tiempo para sembrar? Están apenas llegando. ¿Sabes cómo fue posible? ¿Recuerda que ese pueblo se llenó de temor? Recuerda que el pueblo que vivía allí, en esa tierra que llamamos Canaán, se llenó de miedo cuando los israelitas cruzaron el Jordán. Gracias al poder de Dios, la gente que vivía alrededor de esa ciudad amurallada más cercana, llamada Jericó, abandonó sus tierras, abandonó sus cosechas, abandonó sus graneros. ¿Y qué hicieron los israelitas? Fueron y disfrutaron de esos graneros. Ahora, algo interesante es que el maná dejó de caer. Aprendamos esta lección. Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? Dios te va a dar en el desierto. Dios da maná en el desierto, pero espera que tú comas de las cosechas cuando ya entras en el lugar de provisión. Algunas personas están orando para que Dios les provea y no se dan cuenta de las provisiones que ya tienen a su alrededor. Algunos están orando para que Dios les provea, pero no están orando para que Dios les muestre sus capacidades para recoger, para producir.
Dios no tiene hijos irresponsables. Si no tienes nada, si no puedes alcanzarlo, Dios lo va a proveer milagrosamente. Pero si tienes recursos a tu alrededor y puedes aprovecharlo y debes trabajar por eso, Dios va a esperar que uses las capacidades que ya Él te ha dado. A veces vemos personas que lo único que hacen es lamentarse y quejarse y están con los brazos cruzados esperando que Dios les dé. ¿Los han visto? Así que, por favor, parte de esta preparación para la conquista es esta: confía en el proveedor. ¿Confía en quién? En el proveedor que te da y te capacita. Te da y te capacita. Te da de tal manera que si estás en un desierto en tu vida, confía. Él va a sostenerte como el maná sostuvo a este pueblo durante 40 años. Pero si tienes recursos a tu alrededor, ¿qué hace el proveedor? Te capacita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aproveches esos recursos, para que los multipliques, para que trabajes, para que inviertas, para que emprendas. ¿En qué nivel estás? ¿En el desierto? ¿O estás llegando a tierra de provisión? En la escasez, Dios va a proveerte de formas impensadas. Pero en el tiempo donde puedes producir, Dios va a capacitarte. ¿Ok? Y terminamos aquí. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? ¿Saben qué refleja esta pregunta? Hey, ¿te imaginas la escena? Ahí hay un hombre parado frente a Josué. Él está cerca de la ciudad de Jericó. Posiblemente Josué está mirando la ciudad, pensando en la estrategia para poder conquistar la ciudad, esta ciudad amurallada, pensando en la próxima batalla. Y de pronto ve a este hombre ahí arriba, parado frente a él, con una espada en la mano. ¿Se imagina? ¿Sabes? Esta pregunta de Josué muestra un líder responsable. Él es responsable. Por eso pregunta: ¿eres amigo o enemigo? Él está al frente. Si una característica de la adultez es responsabilidad. Si usted es adulto, significa usted es responsable por su vida. Y si hay una característica de liderazgo, es la responsabilidad. Si usted es padre, usted es líder de su hogar. Asuma responsabilidad. Aquí hay un líder que está asumiendo responsabilidad. Hey, ¿qué pasó? ¿Tú eres amigo o eres enemigo? Ninguno de los dos contestó. Yo soy el comandante del ejército del Señor. ¿Saben quién es este? De vez en cuando el verbo se aparecía en forma humana, tomaba forma humana y se mostraba. Ese que años más tarde se haría como tú y como yo, de vez en cuando se mostraba. Y mira cómo se muestra delante de Josué: yo soy el comandante del ejército del Señor. Josué,
tú eres el líder, pero aunque seas el líder, yo soy el gran líder. Josué, tú eres el comandante de los ejércitos de Israel, pero aunque tú seas el comandante, yo soy el comandante supremo. Parte de tu preparación espiritual para la conquista es reconocer quién es tu líder eterno, quién es tu comandante supremo. Cuando un hombre que dirige una familia, que dirige una institución, que dirige una iglesia, que dirige una nación, se cree el comandante supremo, todos los que están bajo su liderazgo están en peligro. Solo cuando un hombre reconoce, yo también estoy bajo autoridad, yo también tengo a alguien que está por encima de mí. Mira esto. Hey. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. ¿Se dan cuenta de esto? Vamos, para los hebreos, una norma es que no se postraban delante de nadie, sino delante de ¿quién? De Dios. Sí. Significa, Josué está reconociendo que este es Dios mismo que se ha presentado delante de él. ¿Y qué le dice? Estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Parte de la preparación espiritual para enfrentar retos y desafíos en una nueva temporada es reconocer: tú eres mi jefe, tú eres mi autoridad, tú eres mi guía, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi comandante supremo. Y no tengo otro comandante supremo sino a ti. Amén. Y preguntarle a él. La pregunta es: ¿qué quieres que haga tu siervo? ¿Qué quieres que haga tu siervo? ¿Estás preguntándole eso? ¿Estás preguntándole eso a Dios? Frente a los retos que tienes, estás preguntándole: ¿qué quieres que haga tu siervo? Y mira lo que ocurre luego. El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿Saben con qué conectamos este momento? La generación anterior estuvo guiada por un hombre llamado Moisés. ¿Saben que Moisés recibió el llamado de Dios para esta tarea viendo una zarza que ardía y no se consumía? Y en esa zarza Dios mostró su gloria y su presencia para llamar a Moisés. ¿Y sabes lo que ocurrió cuando Moisés estuvo frente a esa zarza? Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. 40 años más tarde, Josué ahora tiene un momento, un acontecimiento, un encuentro similar. Josué está siendo llamado a una tarea tan importante como el llamado de Moisés. ¿Y sabes qué significaba quitar las sandalias de los pies? Reconocer la santidad, grandeza y gloria de Dios en ese momento. ¿Estás reconociéndola en tu vida? Reconócelo como el comandante supremo. No sé qué retos tienes en esta nueva temporada, en este año que comienza. Lo que sé es que Josué y todo este pueblo, frente al gran reto de la conquista de la tierra que Dios había prometido, su preparación inicial fue espiritual. Fue profundamente espiritual. ¿Sabes cómo deberíamos
prepararnos para conquistar este año lo que Dios nos llama a conquistar? Igual, de la misma manera. Así que asegúrate de que tus prácticas reflejen tu fe. No solo religiosidad, no sacramentalismos, no solo dogmas, no solo prácticas que haces porque la religión me lo prohíbe o me lo exige. No, convicción, fe en cada una de mis prácticas. Recuerda lo que Cristo hizo por ti y de dónde te sacó. Que sea la Pascua en tu corazón cada día. Recordar lo que Cristo hizo por ti y de dónde te sacó. Confía en el proveedor que te da y te capacita. Confía en el tiempo del desierto, en el tiempo de la escasez, Dios proveerá sobrenaturalmente. Pero en el tiempo, cuando llegas a la tierra de provisión, Dios te capacita para que aproveches los recursos a tu alrededor, para que los multipliques, para que emprendas. Y reconócelo como el comandante supremo, que está por encima de cualquier persona, de cualquier ideología, que está por encima de cualquier otra cosa. Reconócelo a Él como el comandante supremo y de esa manera recibirás un llamado para una gran tarea. No creas que eres el líder supremo de tu casa o de tu empresa o de tu negocio o de la institución que diriges o del ministerio que desarrollas. Reconoce que Él está por encima y pregúntale, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Amén. Hey, vamos a estar de pie. Cierra tus ojos, oremos. Querido Dios, gracias te damos. Gracias por hablarnos hoy. Mi Dios, durante esta semana queremos prepararnos espiritualmente para conquistar en esta nueva temporada que tú nos das. Mi Dios amado, hoy queremos que nuestras prácticas reflejen nuestra fe, reflejen nuestras convicciones. Hoy, mi Dios, hoy queremos cada día celebrar la Pascua en nuestro corazón. Recordar lo que has hecho por nosotros y recordar de dónde nos sacaste. Queremos, mi Dios, reconocerte como el proveedor, aquel que nos da, pero aquel que también nos capacita para aprovechar los recursos a nuestro alrededor. Y hoy queremos reconocerte como el comandante supremo de nuestras vidas. Que nuestra pregunta sea, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Dirígeme, enséñame, guíame. Gracias, porque tú nos preparas para enfrentar los retos de esta nueva temporada y conquistar para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.